Cuando las personas, nosotras las madres adolescentes, quedamos embarazadas, eso es como si el mundo se nos cayéramos en un hueco. ¿Por qué? Porque todo se derrumba y todo se viene abajo. No hay colegio, no hay oportunidad, se acaba todo. Nos discriminan, nos hacen menos. Y para nosotros es como si se nos dañó la vida. Cartagena, epicentro del turismo de lujo en América Latina, es una ciudad que esconde múltiples realidades. A tan solo unos minutos de estas playas, mares y paisajes exorbitantes, palpita con dolor una de las realidades más devastadoras del mundo y de América Latina. Los embarazos de niñas y adolescentes que con sus pequeños bebés deben sobrevivir al abandono y a la pobreza. ¿Cómo está? Sin embargo, la Fundación Juanfe, creada por la colombiana Catalina Escobar, economista, empresaria, pero sobre todo una madre que perdió su hijo cuando éste tenía tan solo 1 año y medio de edad, se propuso hace 20 años darle una oportunidad a estas niñas, jóvenes y mujeres, con un modelo de economía para la inclusión y el desarrollo referente en América Latina. Hoy un recorrido por la Fundación Juanfe y su modelo social, que además de Cartagena y Medellín, hace presencia en otros países como Chile y Panamá. Los reconocimientos internacionales a esta fundación son múltiples porque los resultados son contundentes. Pero Juanfe no es solo una fundación. Juanfe es la historia del dolor indescriptible de perder un hijo, transformada en solidaridad, empatía y en amor transformador. A partir de hoy, no me dejo tratar mal. Es muy importante. Sí, háganme el favor. Vamos a liberar todo eso. Juanfe es un hijo que al 1 año y medio emprendió un vuelo, cayó de un balcón de un 8º piso acá en Cartagena y emprendió un vuelo con su mamá. Me invita a trabajar por la humanidad y conocer el corazón de las personas, la miseria humana, la situación más humilde de las personas. Y yo acepté ese paseo, yo acepté ese vuelo, sin siquiera imaginarme todo lo que iba a pasar de ahí en adelante. Entonces, si bien entiendo, Catalina, Juanfe, parte de este mundo enseñándote a ti que había que mirar otras perspectivas, otras realidades. Pero también me es fácil intuir que había antes una semilla, una inquietud, una empatía por un mundo que no necesariamente era el tuyo. Háblame de Catalina antes de ser la mamá que transformó la tristeza en empatía. Te cuento que mi familia viene de un pueblo llamado Pensilvania Caldas, entonces todo ese aprendizaje de que decía mi papá, no se nos olvide que fuimos pobres, no se nos olvide que fuimos pobres, pues uno le va calando. ¿Qué pasó antes de la muerte de Juanfe? Yo vivía aquí en Cartagena, 3 años, un poco menos de 3 años. Estuve casada con un cartagenero y cuando uno vive acá, pues uno no puede esconder el sol con un dedo. Es inevitable ver la disparidad social, es inevitable ver que a 5 minutos de Boca Grande, Castillo Grande, del centro, pues estamos en el epicentro de la pobreza más grave del país. Entonces, yo me conmoví. Yo estaba trabajando en esa época con unos americanos, estoy hablando hace 20 años, y me vinculo con un hospital público. Y simplemente me enamoro de las personas. Y ahí me empecé a dejar llevar. Y el inicio de esto fue porque vi morir un bebé de 2 semanas de nacido porque su mamá de 14 años no tenía 60.000 pesos para salvarle la vida. Los recursos eran 60.000 pesos. Eran 60.000 pesos, $20. Eran $20. Y eso pasó 4 días antes de la muerte de Juanfe. Pero el bebé murió conmigo. Entonces, cuando tú estás presenciando ese tipo de cosas, pues tú no le puedes mentir a tu alma, tú no le puedes mentir a nadie. Entonces yo llegué a casa ese día, abracé a mis hijos y me acuerdo que además cuando los abracé, yo me puse de rodillas y los abracé. Y di gracias al cielo, Natalia, porque es que caímos del otro lado de la moneda.
Y a los 4 días muere Juan Felipe. Y ya se me partió la vida en dos. A los 20 días de fallecido Juanfe, pues ya te imaginarás el estado en el que estábamos, y yo especialmente. Y nos fuimos a cenar a un restaurantico para vernos las caras, porque dime tú uno qué más va a hacer. Y estábamos la familia, y en el momento que pedimos la cuenta, el mesero me pone la cuenta al lado y mi papá me dice, revisa la cuenta. Y cuando yo veo que lo que se come mi hijo, mi marido y yo suman los 60,000 pesos. Y les dije a mi familia, nos estamos comiendo la vida de un bebé. Y ahí nace la Fundación Juanfe. Y en el año 2000 que muere Juanfe, se enmarcan los Objetivos de Desarrollo de Milenio. De Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Claro. ¿Y cuál era el primer objetivo? Erradicación de pobreza y el hambre. Estaba también el tema de mortalidad infantil. Yo dije, tengo que enmarcarme ahí. Y empiezo a estudiar. ¿Qué hace un emprendedor? ¿Qué hace un empresario? Pues estudiar primero la industria. Entonces yo empecé a estudiar la pobreza global, la pobreza en América Latina, la pobreza en Colombia y la pobreza en Cartagena. O sea, de lo macro a lo micro. Y me encontré cosas horribles. Y eso hay que decirlo. Eso no hay que callarlo a nadie porque pues hay que entender que nos debería dar vergüenza de verdad las naciones que somos muchas veces. Para que se hagan una idea, en el año 2000, la media en mortalidad infantil nacional estaba en 23 por 1000 nacidos. En América Latina, 25. Cartagena era de 50.9. Por 1000 nacidos, Por 1000 50 nacidos. niños O sea, mueren. duplicaba la media nacional. Entonces eso era muy grave. Lo otro era que cuando vimos que estaba más que todo radicado en muertes perinatales, atendí al hospital en Cartagena. Nacen 22,000 niños al año. En este hospital atendían en aquella época 11,000 partos. Y la mortalidad era 65 por 1000 nacidos. O sea, morían de 760 a 780 bebés al año. 2.3 niños diarios. Y todas muertes que se podían prever natal. Pero además, yo estaba viviendo un duelo. Entonces también tengo que aceptar que para mí era darle vida a otros niños que ya Juanfe no tenía. Es la verdad. Yo quería darle vida a niños Que aún se podían salvar. y que las mamás no tuvieran que pasar por ese dolor tan horrible que yo estaba viviendo. Catalina, te voy a interrumpir para preguntarte de dónde sacabas la fuerza. Yo tenía un deseo profundo de transformar. Uno tiene un deseo enorme de tocarle la vida a las personas. Y cuando uno está enamorado de las personas y de los corazones de las personas, pues uno entra a un portal y ya no hay regreso. Y tú una vez te metes, los emprendedores sociales somos así, somos muy apasionados. Y por eso nos llamamos emprendedores sociales, porque nos sentamos a abrir el camino. Sabemos a dónde queremos llegar, pero nos toca averiguar todos los días cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo la financiaste? ¿Cómo empecé a financiar esto? Pues a uno le invitaban a comidas. Y echa el cuento. Entonces yo me sentaba al lado de Natalia Orozco y yo, hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo así? ¿Tienes un niño? Pues me vas a dar 450,000 pesos y tu hijo me va a salvar uno en Cartagena. Wow. Y al otro día te llamaba y recogía el cheque, literal. Pues es que yo me río ahorita de eso, pero así empecé. Y empecé además por una cosa muy importante, Nati, y es que yo quería que la Juanfe fuera una entidad sin ánimo de lucro ejemplar, que tuviera alta reputación y gobierno corporativo. Y yo lo empecé a hacer desde el principio, o sea, por cada peso que me entregaba, peso que reportaba. En aquella época eso no sucedía. Los empresarios daban un cheque y se desentendían, yo no. Catalina, y entonces estabas ahí concentrada en esos niños que estaban batallando por vivir. Pero cuando dijiste, no, hay que mirar a las mamás. Cuando uno lee la Epicrisis y uno ve permanentemente madre de 14 años primigestante, madre de 18 de 2 hijos, madre de 19 de 3 hijos, entonces era una constante. Yo decía, no, esto es input, output, input. Entonces, entre niños y saque niños. No, o sea, aquí teníamos que ir a la fuente. La primera vez que agarramos un grupo de madres adolescentes, habían 10 mujeres, 10 niñas. Eso no se me olvida, esta escena no se me olvida. La primera,
tenía 18 años, ya tenía un niño cogido de la mano y ella embarazada del segundo. La que le seguía con 15 años había quedado embarazada de un cliente en la prostitución. Pues la que le sigue también igual a la anterior, pero consumidora de sustancias. Y las ves a todas y es la problemática más enorme. Y ahí es cuando tú decides, porque yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿cómo empiezo? Y dije, tengo que empezar por algo. Lo único que tenía claro y seguro era que teníamos que dar la impartición de la cátedra de educación sexual y reproductiva, porque esto no podía seguir así. Y fue cuando me empecé a meter de verdad de cabeza en las comunidades, porque yo tenía que entender por qué toman las decisiones que toman. Y empecé a sentarme con las mamás y con las abuelas, que aunque Las abuelas de 35 y 40 pero años. obviamente conocí una abuela de 26 años, Natalia. Pero digamos las más adultas, las por encima de 50, 60 años, porque ya tienen su nivel de sabiduría, donde se han arrepentido de cometer muchas cosas y tú te sientas con ellas y empiezas a trabajar, digamos, formulación de nuestro modelo. O sea, mis niñas, primero que todo, cuando vayan a estar con un hombre, tiene que ser porque les da emocionalmente una estabilidad y porque comparten, pero no porque los necesiten. Para que le diera sentido y no fuera la creación de un economista o de no, que se siente detrás de un escritorio, porque es que, Natalia, ¿tú sabes por qué no se ha acabado la pobreza global? Por dos razones. La primera, porque estamos siendo los más desiguales del mundo. El 1% de la población global tiene el 95% de la fortuna. Pero el otro es porque quienes tienen la fortuna no tienen ni idea de lo que está pasando abajo. En cambio, yo dije, por ahí va a ser. Los barrios de Cartagena me los conozco como la palma de mi mano. Y empecé a ir a las 6:30 de la mañana, 7. Pues, A buscar las niñas. claro, a buscar. Porque no llegaban. Y no solo a buscar, a entender. Y los matones a las 9 de la mañana ya se levantaban y tocaba irse. Yo he tenido medio problemitas allí mientras uno va aprendiendo. Gracias a Dios, pues nada así serio, pero a buscarlas. Empecé a entender la prostitución, empecé a entender una cosa muy dura y es el suicidio, Nati. Las ganas de no vivir porque no tienen nada, ni siquiera esperanza. ¿Cómo encontraste esa chispa de ilusión, de posibilidad que hizo que las niñas comenzaran a llegar? ¿En dónde dentro de ellas estaba? Nosotros nos demoramos mucho tiempo porque no sabíamos lo que era realmente empoderar a una mujer. Es que todo el mundo habla de eso muy fácil. Todo el mundo habla de empoderamiento. Vaya, empodere una... Vaya, sí. Hágale, empodérela. No, cuando realmente empezamos a crear unas metodologías que la pasaban del drama y de víctimas a ser responsables de su vida. Agradecida absolutamente de la UANFE porque, o sea, yo no tengo palabras para decir lo feliz que me siento, lo contenta, ya que para mí, para mi hijo, hemos sentido mucho apoyo. Además, que yo puedo imaginar también que parte de esa materia prima con la que ustedes trabajan es un intangible que es muy valioso, que es el poder de una mujer cuando se convierte en mamá para intentar hacer hasta lo imposible por su hijo. El hecho de ser mamá y tener un hijo es un motivo para seguir adelante. Pero también no se nos puede olvidar que si fue una niña que recibió violencia, es una niña que tenemos que trabajar en la violencia porque puede repetir los patrones. Caramba, todos los que hemos tenido hijos, a veces los hijos le sacan a uno la paciencia, pero entonces ahí es donde tenemos que trabajar en toda la parte de resolución de conflictos con la familia. Los hijos muchas veces, y sobre todo en estas comunidades, son los paganinis de la situación económica, del hambre, de la desolación, del abandono. Del conflicto, de Entonces, la pareja. nosotros trabajamos con la mamá y el niño siempre. Trabajamos las parejas, pero nos focalizamos más en ella y en el niño. ¿Cómo se rompe ese círculo de violencias? ¿Cómo garantizar que ese bebé que va a nacer no va a ser un niño, como hemos escuchado en Medellín y en otros lugares donde está presente la Fundación Juanfe, que son quemados con planchas, con agua caliente, castigados con alambres? ¿Y para qué describir más? Realmente la Juanfe desde
desde el primer día nosotros hacemos un proceso psicosocial muy serio. Nosotros, las niñas solo vienen por el día. Y hay gente que me dice, Cata, pero si esas niñas tienen el violador en la casa. Porque si las sacamos de ese entorno del todo es un hotel 5 estrellas y al final, cuando salen, se pegan más duro. Es que parte de mis fracasos fueron cosas como esta. Pero entonces vuelven a convivir con el Claro, violador. pero te voy a explicar. Lo que entrega la Juanfe es una caja de herramientas. Y está el equipo psicosocial transversal también al hogar de las niñas, con visitas domiciliarias permanentes, para que ellas empiecen a tomar decisiones en torno a su ambiente, con la mamá, con el tío, con el hermano, con el agresor y con todo el mundo. Hemos tenido a veces momentos de crisis complicadas, niñas que se movilizan en Medellín. En pandemia tuvimos muchas niñas que se fueron de la casa y se fueron de la prima, donde la tía, porque esto era ya increíblemente terrible. Insoportable. No, insoportable. 24 horas con el violador. No, pero es que empezamos pandemia con 78 niñas con ideación suicida, intento suicida, y ya en junio teníamos 160 casos. Ay, qué ¿Sí me angustia entiendes? para esas niñas. No, y se nos suicidaron 2 niñas, una en Cartagena y otra en Medellín. Los intentos suicidas fueron evidentes y yo era llamándolas porque Mamá Cata está para ellas también. Entonces tú no te alcanzas a imaginar lo que es esto y el equipo trabajando a full, pero es parte de nuestro trabajo. A las 2 de la mañana puede llamar una niña a su psicóloga y le dice, me quiero quitar la vida. La psicóloga tiene que reportar inmediatamente, tenemos que abrir todas las alarmas. O sea, nosotros tenemos unos protocolos, pero muchas veces sacarlas de ese ambiente es hacerles más daño. Lo que sí hacemos es cambiarlas donde la tía, donde la prima, pero en su mismo entorno. Entonces ellas entran primero a un proceso emocional, a un proceso de acompañamiento, me imagino de tramitar los dolores físicos y emocionales que traen. Pero si bien entiendo, lo importante o lo más importante para sacar a una mujer de la vulnerabilidad es darle independencia económica. Sí, no hay nada que hacer. ¿Cómo lo hacen? No hay nada que hacer. A ver, la Juanfe tiene un modelo que se llama 360 grados, que tiene 3 ciclos. El primero dura 6 meses, el segundo 1 año y el último entre 5 y 6 meses. El primero es el más duro. Se llama el programa de Madres Adolescentes, así se llama. Donde el 70% del tiempo es recuperación del ser. Para poder construir una persona tenemos que destapar las heridas. Nosotros tenemos unas metodologías. Como entrar a desinfectar. Sí, es drenar. Porque entrar al alma de estas niñas a que cuenten todo lo que les ha pasado, la gente no se lo imagina. Entonces, ese 70% tenemos que entrar a construir una niña que se ame, que se respete. Los odios son impresionantes, las agresiones son impresionantes. ¿Cómo hace una niña para perdonar su violador? Entonces, ese 70% del tiempo somos súper intensivos en recuperar un corazón. Y ya el 30% restante, ya empezamos a ponerlas en los cursos, anticipándonos al segundo año, que ya son las carreras técnicas. Ok. Y te cuento una cosa, y empiezan los cursos, y es parte del pensum de nuestras carreras técnicas. Y lo más divino es que ese primer semestre hay un 25% de las niñas que ya empiezan a trabajar por el autoempleo. Creo que la fundación, algo que tiene claro para sus jóvenes es manejar su hoja de vida y lo que quieren lograr. Entonces, el proyecto de vida de nosotras va de acuerdo a todo, no solamente el estudio a nivel técnico, sino nuestra vida sexual. Y creo que la fundación en eso me ha ayudado demasiado porque he sido una mejor persona y creo que voy a seguir lográndolo porque esto no es el final, está apenas el comienzo. Esto te da un paso para tu salida a la vida y demostrar quién eres. Se gradúan esos primeros 6 meses. Cuando ellas se gradúan, de esos 6 meses para ellas es el logro más impresionante porque nunca han tenido logros y nadie se los ha validado. El segundo es vital porque tienen que salir con un diploma. Entonces ya son sus carreras técnicas.
en el 70% del tiempo, pero el otro restante 30% seguimos toda la parte psicosocial, toda la asistencia en terapias, en todo eso. Ya cuando cumplen el año y medio de estar en la Juanfe, ahí sí, graduación con toga, birrete. Catalina, entonces llevan 1 año y medio. Las adolescentes en la fundación ya han aprendido, digamos, algunas herramientas, algunos conocimientos técnicos para posiblemente conseguir un empleo. ¿Qué pasa en ese último semestre? Se llama la Oficina de Empleo y Emprendimiento. Dura alrededor de 4 a 6 meses. La Juanfe tiene un acuerdo con más de 650 empresas en Cartagena. Somos los principales proveedores de mano de obra femenina calificada de base pirámide. Pero además hay niñas que le estamos sacando bilingües. Las que están en hotelería las estamos sacando bilingües porque además sabemos que son las que les pagan mejor. O sea, nosotros tenemos un conocimiento de cómo se mueve el mercado. ¿Qué es interesante aquí? Vienen las empresas y empiezan a perfilarlas. Nosotros tenemos pues unos talleres espectaculares pues de cómo presentar entrevistas, cómo hacer una buena hoja de vida, cómo vestirse, porque pues nosotros también tenemos una cosa que se llama el closet laboral de tal manera que ellas puedan presentar una entrevista bien presentadas. No, es que esta es una transformación donde ellas están en base de pirámide, nosotros las tenemos que poner en la clase media formal. La Juanfe le garantiza a todas y a cada una de las niñas un empleo apenas salgan. Bueno, tener estabilidad económica, tener un empleo fijo, para mí me hace sentir una mujer muy independiente. Poder tener esa potestad de generar con mi dinero lo que desee, porque para eso trabajo, para mí y para mi familia. Vamos a hablar del impacto. En 20 años hemos trabajado 245,000 personas. ¿Directamente o son entornos protectores? No, directamente. Hemos salvado la vida de más de 4.600 niños. En el centro médico que nosotros abrimos por casi 10 años, atendimos más de 204,000 pacientes de una ciudad de 1 millón de habitantes. Sacamos de la desnutrición crónica severa a más de 22,000 niños. El año pasado trabajamos a más de 3.600 venezolanas. Porque están atendiendo población inmigrante. Sí. Y madres adolescentes. O sea, esto es una cantidad de cosas porque la gente dice, ¿quiénes salvamos? Y las niñas de la Juanfe. No, o sea, esto es mucho más profundo que eso, muchísimo más profundo que eso. Catalina, no a la economista que tiene un MBA, a la estratega social, no a la mujer que nació en un universo ya privilegiado gracias al trabajo de sus padres, sino al ser humano que perdió un hijo, pero ganó más de 240,000 corazones. ¿Qué le ha enseñado este camino? Ser humilde y sencilla. Porque uno cree que uno enseña y es todo lo contrario, Nati. Uno tiene que tener una apertura enorme para aprender. Y el modelo realmente nace es de la humildad y del aprendizaje de las personas y su corazón. Catalina, antes de dormirte en las noches, ¿le hablas a Juanfe? No solo en las noches. Sí, yo le pido mucho. Yo le pido mucho porque él me invitó a este paseo, él me invitó a este vuelo, él me invitó a... Y yo le dije que sí, pero le dije sola no voy. Tienes que ayudarme porque pues uno, por más que haya estudiado una buena carrera, pues uno necesita muchas más herramientas. Y la verdad, él me las ha entregado, pero sí he tenido momentos de soledad, de frustración, de dolor, de agonía, de querer botarlo todo para la porra. Y yo hablo con él y nuestro diálogo es muy bonito porque finalmente un niño de 1 año y medio está ya en la boca de miles de personas alrededor del mundo. Ha hecho más ese niño que cualquier otra persona con solo 1 año y medio. Pero mis diálogos a veces son muy duros y de llorar y de frustraciones. Este es un trabajo, Nati. Yo no trabajo únicamente en la Juanfe. Yo soy líder.
Y eso también lo elegí. Y ser líder significa pararte de frente ante las injusticias sociales. Y no a todo el mundo le gusta que le pisen los callos. A la gente de poder no le gusta que le pisen los callos y a mí no me importa. Yo le perdí el miedo a todo eso. Ya llegaron las oportunidades de aquí en adelante. Crezcan en las empresas. Muchas de ustedes van a montar negocios. Denles a esos hijos el mejor ejemplo. Y muchos éxitos de aquí en adelante. Un abrazo a todos.